Bueno, conecto con las intervenciones anteriores, especialmente con la de la directora del Instituto Catalán das Donas, diciendo que la violencia sexual es una parte más de todo el conjunto de actos de dominación de las personas de un grupo hacia las personas de otro. Es una de las bases que hacen del género femenino el género del miedo y del género masculino el género del poder. Por lo tanto, es una de las bases de la dominación. Empiezo con esta idea porque quiero, a lo largo de toda la charla, desmentir el mito o, digamos, la interpretación de que la violencia sexual es una cuestión de patologías individuales, es una cuestión de factores externos a los sujetos, y quiero insistir mucho en que es una cuestión de estilos de relación, de valores patriarcales, de valores de dominación, de autoritarismo, y que hasta que no nos demos cuenta, interioricemos, digamos, esa idea, pues no entenderemos muy bien lo que significa la violencia sexual. Con esto no quiero decir que otros factores también incidan en los casos concretos que se producen, pero tenemos que ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que la violencia sexual, como otras, es una estrategia de dominación. Insisto en eso. Y que además lo ha sido a lo largo de la historia y que podemos ver en los mitos y algunas interpretaciones que están en la cultura, algunos relatos que están en la cultura y en otros que están siendo creados ahora para la nueva cultura, que es una estrategia de este tipo. A ver, ¿cómo esto? Bien, entonces esto es lo que acabo de decir, una introducción. Quería decir que, bueno, ya se ha insistido que hay muchos tipos de violencia, todos ellos al servicio de la, digamos, de la dominación de un grupo sobre otro, pero es importante insistir en las denominaciones de la violencia sexual y en la función social que tienen, porque cuando tratamos una cuestión de desmontar la dominación, tenemos que ser muy conscientes de que todas las posibilidades de nombrarla que podamos tener, cuanto más detalladas mejor, son nuestras armas para defendernos y para establecer la realidad de los hechos. Es decir, las palabras, las denominaciones de la violencia no son solo nombres, son algo más, porque los nombres siempre son algo más, siempre son como las bases de las creencias, son las bases de las conductas, son las justificaciones, son las estrategias que utilizamos para explicar nuestros actos. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que cuando queremos cambiar una realidad tenemos que cambiar sus nombres, tenemos que cambiar sus denominaciones, porque son la base del cambio, son muy importantes. En la violencia de género sabemos muy bien la función que han cumplido la transformación de las denominaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se estableció el delito de malos tratos, que significaba violencia continuada, pues cambió bastante la situación para las víctimas, sobre todo porque pudieron encajar, digamos, los hechos que estaban viviendo, los daños que estaban viviendo, en un concepto nuevo que cambiaba de valor para los jueces y para el sistema judicial. Entonces, creo que cuanto más explicitemos todas las formas de violencia y todos los daños físicos, psicológicos, cuanto más matizados mejor, tendremos más recursos para defendernos y para establecer la realidad de los hechos. Entonces,
sobre todo, las palabras nuevas, las ideas nuevas, sirven a las víctimas, porque son ellas las que pueden expresar y hacer realidad los daños que han vivido a través de volcarlos en una palabra nueva. Entonces, ahí señalo que, desde mi punto de vista, las palabras nuevas sobre la violencia sexual son armas jurídicas. Señalo eso porque me gusta recoger como ideas que sintetizan muy bien o sintetizan mucho, aunque sean exageradas, lo que quiero decir para que se piensen. ¿Cuántas veces las mujeres violentadas, y mucho más violentadas sexualmente, puesto que es un hecho que se da en la intimidad, que está relacionado con el placer y que está relacionado con la procreación, no han sabido, no han podido poner palabras a lo que han vivido? Y no han podido ser creídas porque no tenían las palabras que pudieran ser intercambiadas como verdad frente a aquellos que las juzgaban. Entonces, eso es lo que quiero señalar en este punto. Bueno, podríamos hablar de algunas cifras de la violencia sexual. Yo creo que no soy la persona más indicada para hablar de eso, pero sí que podríamos decir algo, ¿no? Por ejemplo, los datos que yo, resumiendo mucho, que he encontrado, que cada año se denuncian en España 1.100 violaciones entendidas como penetración, ¿no? O sea, las violaciones que son el delito de violencia sexual, digamos, considerado más grave. Pero en cuanto a otros delitos de agresión sexual, la cifra es mucho más abultada. Se habla de cerca de 9.000 delitos en 2012, ¿no? Estos delitos son abrumadoramente masculinos, es decir, cometidos por hombres. Sin embargo, las víctimas son en más del 85% mujeres. Y las imputaciones de delito a las mujeres, o sea, las mujeres agresoras, en todos los casos de agresión sexual, no pasan del 6%, que es un porcentaje. Existe esa violencia también de las mujeres. Pero, evidentemente, podemos decir que es una violencia masculina, claramente masculina. Y también insisto en esto porque hay personas y grupos y ideologías que siguen negando la importancia de la violencia masculina. Siguen negándolo y lo niegan negando cifras, reinterpretando cifras y también, digamos, estableciendo como una especie de creencias que interpretan un poco toda la realidad. Y ahora luego hablaremos de ellas. Así que, si echamos un vistazo al panorama internacional, podemos apreciar también la enorme fuerza de esta violencia sexual de género en las violaciones en las guerras. Yo recojo un artículo de Soledad Gallego Díaz que recogía datos que yo luego he comprobado, pero algo así como 200.000 mujeres violadas en Ruanda en el año 94, 40.000 en Liberia, 50.000 en Yugoslavia, bueno, en el Congo 200.000, es decir, hay en la ciudad de Nueva Delhi, lo veis por la prensa, ¿no?, la cantidad de violaciones de niñas y de menores al año. Parece ser que hay como 2.000 violaciones de niñas al año en la ciudad de Nueva Delhi, que es una ciudad muy grande. Entonces, evidentemente son cifras insoportables. Son cifras insoportables cuando las vemos todas unidas. Pero fijaros que, por ejemplo, la comunidad internacional no se planteó que la violación podía ser reconocida como un crimen de guerra hasta después de lo de Yugoslavia. Es decir, un país nuestro, ¿no?, un país que tenemos aquí al lado, un país europeo, ¿no? Y después de esto sí se planteó reconocer el problema de las violaciones en las guerras y la importancia que eso tiene y cómo se debía de llamar, un crimen contra la humanidad, es decir, qué nombre se le debería poner y qué directivas tendríamos que
aplicar para, por lo menos, reducir o intentar acabar con ese problema, ¿no? Era un crimen contra la humanidad. Tampoco podemos olvidar la importancia de los datos que podíamos llamar así como anecdóticos o casos individuales, ¿no? O casos aislados. ¿Qué podemos decir de las agresiones sexuales repetidas y ocultas durante años de Bill Cosby? Por ejemplo, la historia del expresidente del Banco Mundial, Strauss-Kahn, el proceso de Woody Allen. El proceso de Woody Allen, acusado de abusar sexualmente de su hija Dylan, que a día de hoy todavía la hija y el hermano están diciendo: mi padre, este grandísimo director, ha sido mi abusador. ¿Qué podemos decir de Johnny Depp y las acusaciones? Bueno, en España el caso Torbe, en el que ha implicado un futbolista importante o supuestamente implicado, pero también podemos hablar de otros casos, el juez Thomas en Estados Unidos, Roman Polanski, antes Bill Clinton. Es decir, hay una serie de personajes que todos... ¿Recordáis algún personaje femenino acusado de este tipo de cosas? Entonces, no sé si serán casos anecdóticos o serán eslabones de una cadena de otra cosa. Entonces, pensemos esto, ¿no? ¿Cómo es que todas esas personas conocidas, famosas, etcétera, ha tenido que pasar tanto tiempo para que los casos se enjuicien? En algunos han pasado muchos años, en otros no se han terminado de enjuiciar. Es decir, ¿qué pasa? ¿Y por qué hay todo eso? ¿No será porque realmente hay unos elementos estructurales que están sosteniendo la permanencia de esas realidades y no las desmontan con justicia? ¿Por qué la hija de Woody Allen está volviendo a insistir en eso? Eso no nos dice nada. ¿No pensamos que hubo algún problema en ese juicio? ¿Qué nos dice eso? ¿Nos está diciendo algo del resentimiento de una chica que era joven? ¿O nos está diciendo algo de que realmente tenemos que preguntarnos por qué hay ese tipo de hechos nada aislados de mujeres que al cabo de los años siguen insistiendo en que sus casos no se enjuiciaron con justicia o denuncian después de los años? ¿Por qué? Pues porque hay unas estructuras que están sosteniendo eso, ¿no? Están sosteniendo eso y que están manteniéndolo de una forma que a algunas personas no les resulta justo. No les resulta justo ni apropiado, ¿no? Bien, entonces, a pesar de todas estas cifras, hay interpretaciones. Ahora está muy de moda la idea de la posverdad, ¿no? La posverdad es el relato de los hechos, el relato de las realidades, ¿no? Entonces, eso de la posverdad, que lo utilizan mucho los periodistas, bueno, tenemos unos datos, pero vamos a ver cómo les damos un matiz, una interpretación que nos favorezca o, digamos, de acuerdo con nuestros propios criterios. Y eso lo hacemos todos. Pero, claro, en el tema de la posverdad, pues hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, con respecto al problema de la violencia sexual en España, ¿no? Se puede tomar las cifras del Instituto de la Mujer y que dicen que la victimización de las mujeres es de un 85%, pero también se puede ver el tema desde el punto de vista de la implicación de los varones en los delitos. Y entonces, claro, si nosotros decimos, cosa que alguien ha dicho, ¿no? Ha hecho el cálculo y dice, la población masculina, si cogemos todos los datos de delincuentes masculinos, agresores sexuales, la población masculina agresora mayor de 14 años no pasaría del 1%. Y es verdad. Entonces, por supuesto, si decimos el 85% son víctimas, mujeres, entonces decimos, vamos a fijarnos en las mujeres.
en las mujeres víctimas. Pero si decimos solo el 1% de los agresores son varones, entonces decimos no es para tanto. No es para tanto, y sobre todo los varones, algunos varones que consideran que estas cifras son un ataque a su identidad y a su forma de vivir, de estar, dicen, a mí yo no soy ese 1%, a mí no me trates así, a mí yo no. Evidentemente, menos mal que son un 1%, pero eso no significa que el problema no sea muy grave. Eso no significa que el problema no sea muy grave. Pero esta es una interpretación yo creo que menos grave, menos peligrosa que otras más ideológicas, otras interpretaciones más ideológicas que, por ejemplo, niegan la importancia del problema de la violencia sexual. Y me refiero, hay una autora que ella se considera de un tipo de feminismo, pues yo que la considero antifeminista, que es Camille Paglia, que tiene mucha importancia en Estados Unidos, y ella dice, refiriéndose a las altas cifras de violencia sexual que hay en los campus norteamericanos, que es una realidad que han señalado bastante claramente las feministas norteamericanas, ella dice, esto de la violación es una superampliación alucinatoria para cubrir todos los encuentros sexuales desagradables e incómodos. Es decir, que cualquier encuentro sexual desagradable e incómodo, las mujeres lo llamamos violación. También otro autor, que se llama Roife, califica la violación como un cajón desastre donde cabe todo lo desapacible y molesto acerca de las relaciones entre los sexos. Es decir, que hay unas interpretaciones que minimizan, desconocen o intentan reducir la importancia de esa violencia sexual y concretamente el tema de la violación. Un artículo que citaba antes, era una cuña periodística de Soledad Gallego Díaz, hablando de las violaciones en las guerras. Ella decía en el texto, violar es un arma barata, accesible y muy destructiva. Y, sin embargo, el encabezamiento de la noticia que apareció era Soledad Gallego Díaz, dice, un arma accesible y efectiva. O sea, operaciones de este tipo que se dan en distintos lugares reducen la importancia de la violencia sexual. Desde mi punto de vista, ese artículo estaría muy bien encabezado con el propio texto de la autora que dice violar es un arma barata, accesible y muy destructiva. Y no simplemente un arma accesible y efectiva, que también es un arma accesible y efectiva, pero además es más, ¿no? Entonces, eso es importante porque tenemos que ir desmontándolo, porque tenemos que estar continuamente desmontándolo. Porque con el tema de la violación hay una dificultad objetiva de evaluación de la violencia sexual. No es solamente un capricho de las personas que hacen estas interpretaciones. Es realmente es difícil evaluar objetivamente la violencia sexual. ¿Por qué? Pues porque es una violencia que se produce en la intimidad del cuerpo y en la intimidad de los espacios, en sitios, en las casas o en sitios públicos pero ocultos, etcétera. Es decir, se produce en la intimidad. Pero además está relacionada con el placer, ciertos niveles podría estar relacionada con el placer porque es la cuestión que tiene que ver con la penetración y también tiene que ver con la reproducción. Entonces, la manera de considerarla, de evaluarla es difícil, ¿no? Es difícil, porque toda violencia es evaluativa, o sea, toda violencia, la evaluación de todas las violencias es evaluativa, es decir, depende de lo que llamemos violencia, depende
la violencia estructura la sociedad. Entonces, cuando tenemos personas de distintos niveles de poder, entonces siempre es difícil que la persona que tenga el menor nivel de poder sea creída cuando es dominada por el otro, porque si la estructura le marca que esa dominación tiene que ser así, o que es legítima, entonces no podemos hacer uso de los daños que recibimos por la dominación porque están legitimados. Entonces el poder siempre tiende a ocultarse y oculta precisamente legitimando su uso. Se oculta legitimando las técnicas que utiliza para dominar, ¿no? Y entonces es un concepto evaluativo siempre es un concepto evaluativo. Por ejemplo, así en una dimensión interpersonal podríamos decir, ¿quién comete un acto digamos, de pequeña violencia? ¿El que fuma en una sala donde no está, por ejemplo, permitido fumar, o el que le obliga al otro a que deje de fumar? ¿Cuál es? Es un pequeño acto, pero algunos fumadores se sienten violentados porque no pueden fumar en determinados espacios, sobre todo cuando se estableció la ley de prohibición del tabaco, ¿no? Eso es un acto muy mínimo, pero es un acto sustancial en el proceso de evaluación de las violencias, ¿no? Y es muy importante en este caso porque hay que evaluar los motivos de la violencia sexual, y los motivos más bien están en el agresor o en el que hace el acto, ¿no? Tenemos que buscarlos en él, pero los daños están en las víctimas. Entonces es a la víctima la que le tenemos que preguntar necesariamente por el daño. También tenemos que saber las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias no solo son individuales, sino que son también sociales. Entonces, este problema de los motivos del agresor, los daños de la víctima y las consecuencias es especialmente difícil de evaluar en la violencia sexual, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque los motivos del agresor y los daños han sido muy mal evaluados a lo largo de la historia. Es decir, han sido muy desconsiderados y han sido muy mistificados, ¿no? Y ahí voy ahora, vamos a reflexionar un poquito sobre... Esto se ha bajado aquí. Sobre algunas imágenes y representaciones simbólicas de la violencia sexual en la historia. Bueno, las tradiciones culturales y las religiosas son el soporte y la justificación de las estructuras de poder establecidas. Son las maneras como se fraguan, digamos, los valores y las interpretaciones sobre cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Como son los relatos que legitiman las estructuras, la estructura de funcionamiento de las sociedades. Entonces, se estructuran mediante, digamos, relatos hablados, pero también mediante imágenes que son imágenes muy como que fijan los contenidos de las ideas, ¿no? Y de los relatos. Entonces, en ese sentido, la historia de las imágenes contiene una idea de posesión y apropiación del cuerpo de las mujeres muy antigua, ¿no? Una idea de apropiación del cuerpo de las mujeres muy antiguas. Por ejemplo, que se denomina rapto, ¿no? La violación se denomina rapto en las mitologías y en la literatura antigua se denomina rapto. En realidad no es rapto. O sea, rapto es tomar la parte por el todo, ¿no?
y hablar de eliminar, digamos, del concepto la idea de violación, ¿no? Se denomina rapto. Entonces, en la mitología griega, la violación es tremendamente frecuente y es una violación legitimada, configuradora del orden social. Por ejemplo, Zeus, bueno, está muy lejos nuestra mitología, pero ahí está en las pinturas, ahí está en el arte, ¿no? Ahí está en la cultura, ¿no? Y todo eso no podemos pensar que no nos está ayudando o influyendo en la reconstrucción, en la construcción de nuestras ideas sobre la realidad. Entonces, Zeus violó tales, pero violó también a su madre Rea, la diosa de la tierra, y a su hermana Deméter. Después a Perséfone. Bueno, su hermano Poseidón también violó a Etra, Hércules viola a Deianeira. Es decir, no quiero insistir en esto porque tampoco pertenece a la actualidad, pero es una cuestión importante porque es como montones de dioses configuradores de la cultura occidental violaron. Y además, con esa violación nació una estructura social, ¿no? La mitología en fin, porque cada persona era algo, cada diosa y dios significaba algo en la cultura. Y fijaros, la única diosa que no fue violada fue Atenea, que Atenea había nacido de la cabeza de Zeus y era la diosa de la sabiduría, ¿no? Pero todas las demás, pues bueno, hubo muchísimos actos de violación. Pero esas violaciones están embellecidas. Por ejemplo, este es el rapto de Europa, de Tiziano, ¿no? Que recoge la idea. Europa es la que va en la grupa del toro y ahí el agresor no es agresor. Si fuese una violación, esto no se podría representar así. El toro está mirando, está diciéndonos, aquí, mira lo que estoy haciendo, ¿no? No aparece avergonzado, no aparece como agresor, aparece como haciendo algo que además es mítico y bello. Es decir, es estupendo. Me llevo a Europa, Europa hace así con un pañuelo, lo cual tampoco es un signo de mucho dolor, no la vemos el daño y además los ángeles están en el cielo, Cupido o quien sea, señalando que hay amor, ¿no? Ahí a lo mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que quiero decir es que aquí tenemos otra violación que también llamado rapto, de Ganimedes, que era el más hermoso de los mortales, por Zeus, ¿no? Entonces, en esta imagen tampoco se ve ninguna mala intención del agresor, ni tampoco daño de la víctima. Es una imagen bella, es una imagen donde los dos personajes están como a la altura. Ganimedes es como un niño, parece que Zeus le protege. Es decir, es una imagen saneada. Está saneando el daño de lo que significa la violación. Está saneando, está eliminando la presencia del daño, está eliminándola. Que conste que la idea de eliminar la presencia del daño en la imagen no es solamente del arte, está también presente en la información sobre las guerras actuales, también está presente en la información de la violencia que elimina de la vista algunas formas de información, eliminan de la vista los daños reales. Por ejemplo, hay una autora que estuvo trabajando sobre las imágenes de la guerra de Irak en las televisiones de Europa y
observó cómo en muchas ocasiones la imagen de la guerra aparecía como las lucecitas de las bombas que caían sobre Bagdad, pero no veíamos los daños humanos que eso producía. Claro que si nosotros ponemos los daños humanos que la guerra produce, entonces resulta que nos llaman morbosos, ¿no? Pero, y que puede ser, depende de cómo lo presentemos, puede ser morboso. Pero la idea es cómo se sanitiza, cómo se sanea la presentación de un daño, ¿no? Y cómo se está saneando la presentación del daño que supone la violación, llamándole rapto y mostrando estas imágenes donde el agresor no tiene motivos negativos ni la víctima sufre. Es decir, es una legitimación en la imagen de la idea de violación y en la idea también es que le llaman rapto y no lo es, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen de otro imaginario de la violencia, que es el imaginario de mujer cosificado como botín de guerra. Este es el rapto de las sabinas, ¿no? Los sabinos raptaron a las sabinas, pero evidentemente las violaron. Es decir, se puede decir la violación de las sabinas, porque fue lo que hicieron y además porque eso dio lugar a una población nueva, en el relato, ¿no? Una población nueva que eran los hijos de las violadas. Entonces, este es un imaginario de una guerra en la cual pues, unos combatientes cogen mujeres. Son las mujeres que son botín de guerra. Pero aquí tampoco se alude mucho al problema del daño de las mujeres. Son como un botín de guerra. Es decir, además, bueno, es una escena que más que nada a lo mejor glorifica el final de la batalla, es una escena de guerra, una escena de batalla bella, con unas mujeres bellas ahí, y bueno, pues es el imaginario de la mujer como botín de guerra. Aquí hay una imagen también del rapto de Lucrecia, ¿no? También está en la Fundación de Roma. Es también una imagen muy saneada, es una imagen donde ¿cómo sabemos que eso es un rapto, que es una violación? Lo que nos están ofreciendo es un cuerpo bellísimo de mujer que está, junto a un hombre. No sé qué escena sería esa. Si no nos dicen que es un rapto, nosotros podemos decir que es cualquier otra cosa. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, bueno. Esto con respecto a, digamos, a las imágenes de las mitologías antiguas, ¿no? Con respecto a las tramas bíblicas, ¿no? Las Biblias son muy importantes, las Biblias en nuestras vidas, ¿no? Todos alguna vez hemos tenido contacto con la religión, con una religión, en fin, con relatos, etcétera. Entonces, en las Biblias no se legitima la violencia sexual, pero sí que queda muy mezclada, muy disfrazada y oculta entre las tramas de poder, por las tramas de poder entre los varones. Es decir, la mujer sigue siendo como un objeto de los varones que cuando es violentada, el violentador es castigado, pero no por la cuestión del crimen sexual hacia la mujer, sino porque fue violada una hermana, alguien que pertenecía a un grupo distinto. Entonces se generan luchas entre grupos y en esas luchas está la violencia sexual hacia las mujeres, pero muy rara vez se tiene en cuenta la violencia en el sentido de crimen contra la libertad sexual de la mujer. Por ejemplo, la violación de Tamar. La violación de Tamar pues, es un relato bíblico donde Amón, que es hermanastro de Tamar, viola a Tamar, obligándola a que vaya, hace que se pone enfermo y ella va a su cuarto a llevarle alimentos, entonces la viola y es un hermanastro.
Ella, muy, muy triste, le dice qué es lo que has hecho. Entonces él la echa de su cuarto y ella vuelve y le dice, por lo menos cásate conmigo, después de haber sido violada, pero él no quiere. Entonces eso da lugar a una lucha entre hermanos, el otro hermano, el padre, y es decir, el contexto de la violación es ese, ¿no? Que alguien, digamos, no respetó la propiedad de otro y entonces, bueno, o no fue suficientemente respetuoso con lo que debía hacer el otro. En cualquier caso, de nuevo esta violación está muy sublimada. Es decir, si vemos la imagen, no se le da importancia al daño de la mujer, ni tampoco a los motivos ilegítimos del agresor. Es decir, es una imagen embellecida, es una imagen sublimada, ¿no? Hay otro tipo de... la concubina del levita, que aparece una mujer que ha sido violada y matada, pero... y esto es un hecho muy comentado y muy importante, la concubina del levita, en las Biblias antiguas, pero este hecho nos muestra una cosa muy reveladora de los relatos bíblicos. Esta mujer, Tamar, fue violada porque era la concubina de un levita. En casa de ese levita entró un viajero y los vecinos del levita quisieron violar al hombre, al viajero que había entrado en casa, ¿no? Y entonces el levita les dijo, no hagáis tal infamia, eso es un horror. Yo os dejo a mi mujer y a mi hija y las violáis a ellas, ¿eh? Entonces el levita permitió la violación de la mujer en sustitución de la violación del hombre, porque esto es otro relato, es otro imaginario. La violación del hombre es peor, es mucho peor, porque es que la violación de la mujer no es mala, ¿no? O sea, realmente no se considera grave, ¿no? Pero la violación del varón sí, en las Biblias, ¿no? Entonces, la historia acabó en que la mujer efectivamente fue violada por los vecinos y fue muy maltratada y murió. Entonces el levita la recogió muerta, como muestra ahí, y la desmembró y dio cada uno de sus miembros a las tribus que correspondían a su grupo, ¿no? Y entonces eso encendió los ánimos de toda esa población y iniciaron una guerra. Hicieron una guerra y bueno, fue el origen de una guerra muy grande, ¿no? entre grupos. Pero no podemos olvidar que ahí está escrito y representado esa sustitución de la violencia contra el varón por la violencia contra la mujer, ¿no? Es decir, bueno, también podemos constatar que hay una evolución histórica de la representación de las violaciones. Hay una evolución histórica hacia una representación más realista en relación a lo que realmente es, ¿no?, una violación. Entonces, hemos visto el rapto de Ganimedes, el rapto de Europa, pero también en esas imágenes los agresores estaban justificados y embellecidos y no existía daño. Pero hay otras imágenes de violación en las cuales se representa la realidad de la violación, el daño y los motivos, ¿no? Y también incluso una valoración moral. Por ejemplo, aquí tenemos el rapto de Ganimedes por Zeus, pintado por Rembrandt en 1635. Como veis, este rapto es completamente distinto
en su sentido del rapto de Ganimedes que hemos visto antes. ¿Qué pasa aquí? Que hay un águila que rapta, el águila está en color oscuro, tiene unos ojos, si nos fijamos de cerca, que no se asocian con las buenas intenciones, es decir, todo esto, la representación tiene que ver pues cómo se interpretan determinados... Hay símbolos culturales que ya, digamos, significan unas interpretaciones porque están ya consolidados en la historia. Entonces, un águila rapaz que rapta ya no es lo mismo, ¿no?, que alguien que acoge a otra persona. Pero, sobre todo, lo que se muestra aquí distinto es la víctima. La víctima se muestra de una forma distinta, muy distinta, ¿no? Aparece un niño en una actitud como de ser arrastrado por la ropa, tiene una cara de dolor, o por lo menos de desagrado, y además, si os fijáis bien, es un niño que tiene miedo, se hace pis, ¿no? Es un niño que aparece aquí con... se está haciendo pis, no sé si se ve suficientemente, pero pero está, ¿no? O sea, y es la representación del miedo. Entonces, esa violación, ese rapto, ya no es leído de la misma manera, no es interpretado igual que el otro, ¿no? Y este otro tampoco, ¿no? La violación de Degas. Este insiste mucho porque vemos en primera, digamos, de forma muy clara o más clara, la mujer arrodillada, dolorosa, ¿no?, sufriendo. Y el violador pues está ahí en una parte, tampoco se le ve muy bien, pero está de oscuro, es decir, es una representación donde aparece el dolor de la víctima, ¿no? Aparece el dolor de la víctima y aparece una situación de la víctima. Por lo tanto, es una representación diferente. Aquí tenemos el cuadro que Magritte llamó violación, donde ya de una forma simbólica está diciéndonos que en la violación, o sea, la mujer es reducida a sexo, es objetivizada, ¿no? Su cabeza es reducida, o sea, contiene solamente los atributos sexuales, ¿no? Entonces, esto es una manera más sofisticada de aludir al problema de la violación, ¿no?, como objetivización, como sexualización del cuerpo de la mujer. Bueno, si repasamos un poco la literatura, también vemos que hay una serie de interpretaciones que son erróneas, es decir, que relacionan la violencia sexual con la atracción y con el erotismo. Hay... Por ejemplo, el romance en la literatura española, ¿no?, el romance de Don Rodrigo y la Cava, que supone que Don Rodrigo se enamora perdidamente de la Cava y la rapta, la viola, pero por eso obtiene un castigo que es que pierde España. Es una de los relatos míticos sobre Don Rodrigo. En La fuerza de la sangre, de Miguel de Cervantes, pues hay una idea de que la hermosura desencadena un impulso irrefrenable de goce y posesión. Entonces alguien se enamora muchísimo y viola a una mujer, pero esta le perdona y porque acepta el hijo, y entonces le perdona y se convierte en el padre de su hijo, ¿no? Y este es un relato muy repetido en la literatura actual, ¿no?, que el hijo restablece, digamos, la relación con el violador. El hijo restablece. Es un mito que está, he visto varias veces en las novelas populares, en los relatos populares, por ejemplo, en las telenovelas. Había una telenovela hace unos años que se llamaba Amarte a ti, frijolito, que recogía esta idea, ¿no? Una mujer que fue violada, pero luego el niño que tuvo, pues resulta que tenía muchísima... se encontraba con el padre y
y tenía mucha afinidad con él y al final terminó uniéndolos a la madre y al violador. Bueno, es un relato más repetido, ¿no? También es una idea muy repetida en la literatura, la idea de la tentación, ¿no? de que la tentación irresistible, ¿no? De alguien que, bueno, que nos produce un sentimiento amoroso muy fuerte, ¿no? Incluso eso a veces se reviste, ha servido para culpabilizar a los niños, ¿no? Y a las mujeres, pero a veces hasta a los niños. La tentación erótica de alguien, un adolescente que es tan guapísimo que uno no se puede aguantar, ¿no? Entonces son relatos que están en nuestra cultura, ¿no? Y que han estado en los discursos jurídicos. Me gusta mucho este autor, Vigarello, que escribe Historia de la violación, porque recoge un poco la historia de los códigos jurídicos con relación a la violación y cómo la han considerado. Entonces, según Vigarello, ha habido una progresiva intolerancia a lo largo de la historia, que va paralela a la descripción cada vez más precisa de los daños. Pero ha habido muchísima tolerancia a la violencia sexual, muchísima tolerancia a la violencia sexual, sobre todo cuando las víctimas de la violencia sexual eran personas de baja condición o cuando las víctimas eran niños o adolescentes de baja condición, ¿no? Entonces, ahí Vigarello recoge muchas, digamos, sentencias o relatos de construcción de los hechos de los siglos XIX, XVIII, XIX y XX, ¿no? Y ve cómo se han proyectado. En primer lugar, se negaba la violación. Luego se confundía, o sea, se utilizaba, pero en los códigos jurídicos, la idea del erotismo, el deseo sexual. Y finalmente, y se negaban los daños. Y cuando la medicina logró establecer los daños, porque podía evaluar las lesiones y cada vez más daños, cada vez más detallados, entonces lo que se hacía y se sigue haciendo es la retorsión de las causas. Es decir, hay daños, pero la culpa la tienes tú. Y se llegaban a establecer el niño perverso, el niño que ya estaba al cabo de la calle, ¿no? La mujer que, pues que buscaba la relación por dinero, es decir, interpretaciones que no han desaparecido en muchas ocasiones. Evidentemente hoy a los niños no les echamos la culpa, pero porque no cuela, pero cuando podemos echar la culpa, el problema de la retorsión de la culpa sigue existiendo, ¿no? Es decir, echar la culpa al otro. Bueno, pues voy a ir acabando. Entonces, estos mitos, me pregunto, ¿no? ¿Están solo en la historia o son mitos actuales también? ¿Hay relatos actuales? Pues sí, siguen habiendo interpretaciones inadecuadas, estereotipadas, patriarcales, es decir, interpretaciones que casualmente todas en los discursos jurídicos sirven para desculpabilizar a los agresores y para situar un poco más la responsabilidad en las víctimas. Fijaros bien en todas, porque todas se pueden utilizar para eso. Por ejemplo, las mujeres tienen un deseo inconsciente de ser violadas. Así, dicho así, nadie se lo cree, pero cuando los operadores jurídicos se ponen en la situación y dicen, bueno, ¿no será que lo podía haber evitado? ¿No será que realmente no fue para tanto, que disfrutó? Es decir, se traduce en una víctima violada es una víctima no inocente. No se dice que haya un deseo de ser violada, sino que de alguna forma no es inocente, porque no...
Esto se produce mucho en las interpretaciones que se dan los operadores jurídicos de las violaciones en las citas o de las violaciones por gente que es conocida por el violador, ¿no? Entonces, en la medida que se conoce más a alguien, ¿qué pasa? Que no se habla de la intención del agresor que iba profundizando en el sentido de querer violar, sino se habla de que la víctima no se separaba. Y entonces, pues, alguna responsabilidad tiene. De verdad que esto se ve en las escalas que se han hecho sobre violación y sobre violaciones en citas. En Estados Unidos hay mucha investigación sobre esto. También hay mitos relacionados con el escepticismo de la violación, ¿no? De que muchas son infundadas, ¿no? De que muchas denuncias son infundadas. Aquí conectaríamos con la idea de Camille Paglia, que esto de la violación es un cajón desastre donde cabe todo lo desagradable de las relaciones eróticas. Todo lo que no nos gusta, pues decimos, ahora no me gustó, ¿no? Es lo que se dice, por ejemplo, en el caso de Julian Assange, ¿no? Que, bueno, resulta que estuvo con una mujer y al cabo de 2 días, después de haberle dicho a él que despedirlo en la estación y no sé qué, es decir, haber continuado la relación, le denuncia por violación. Entonces, la interpretación que se hace, yo no me estoy poniendo del lado de nadie porque no conozco bien el caso, ¿no? Pero es la idea de que muchas denuncias son infundadas, de que cuando algo no nos gusta, entonces pues lo llamamos violación, ¿no? Esa es la idea. Estos mitos, evidentemente, están del lado de responsabilizar a la víctima, pero también hay mitos que exoneran al agresor. Por ejemplo, lo de que el alcohol es causante de que es causante de la violación, o que la escasez de relaciones sexuales, ¿no?, es causante de la violación, o que el impulso de violación es natural en los hombres. Estos 3 son muy presentes, están muy presentes en el discurso actual, están muy presentes. Algunos incluso están, digamos, sostenidos por una supuesta literatura científica, ¿no?, que veremos. Por ejemplo, de que la escasez de relaciones sexuales es la causa de violación está sostenido por una idea de la sociobiología inadecuada completamente para la especie humana, pero que está sostenida. O que ciertas causas, digamos, del ambiente influyen en eso. Y finalmente otros mitos que aluden a determinados tipos de mujeres como más propensas a ser violadas, ¿no?, como las atractivas, las que van vestidas provocativas, o bueno, que ciertos tipos de mujeres son más propensas. Como os decía, tener en cuenta estos mitos en lo que pueden influir en el enjuiciamiento jurídico, ¿no? A dónde pueden establecer la responsabilidad, a dónde es más fácil que establezcan la responsabilidad, a quién protegen, protegen a los agresores. A las víctimas los mitos no las protegen de nada. A las víctimas los mitos no las protegen de nada porque, por ejemplo, el mito de que la mujer bella o provocativa es más proclive a ser violada no se aplica podría explicar un mínimo porcentaje de casos, pero no explica la mayor parte de los casos, que las mujeres son violadas porque están en lugares donde son accesibles y permiten la impunidad. Todas las violaciones en la familia, dentro del contexto familiar, no se explican por la belleza de las mujeres. A muchas víctimas de la violación no son especialmente guapas. Acordaros del caso de Strauss-Kahn, ¿no? Las acusaciones de no credibilidad de la mujer porque encima ella no era guapa, ¿no? Es decir, no es el caso. No es el caso. Violaciones de personas minusválidas como Sandra Palo era porque era guapa. Vamos a ver, ¿dónde está la belleza ahí? Es decir,
aunque pueda tener algún tipo de verdad, es decir, que haya habido en algún momento una comprobación de que alguna mujer, es decir, tiene alguna posibilidad más mínima de serlo, no explica nada, no protege nada, porque no protege nada. O sea, ¿eso qué implicaría para protegernos? Que no debemos ser guapas, que no debemos ser atractivas. No implica, o sea, nada. Lo único que sirve es para desculpabilizar. Pero los discursos científicos, a ver, esos discursos me interesa mucho que veáis sobre estos mitos, cómo pueden estar sostenidos sobre supuestos, digamos, relatos científicos, ¿no? Por ejemplo, unos sociobiólogos que dicen: la violación en los seres humanos es el resultado de un nuevo ambiente en la evolución. Por ejemplo, se puede imaginar que las adaptaciones consensuales sexuales del hombre no pueden adaptarse a algunos aspectos del ambiente moderno, el plástico, la polución, la densidad anormalmente alta de la población, y eso puede evocar la violación. Es tan absurdo que solamente lo pongo precisamente para que veáis lo absurdo que resulta esto, ¿no? Como lo de la proclividad de los varones. ¿Qué es eso de la proclividad? Es decir, ¿es un mecanismo que se destapa? No. Realmente, es muy peligroso todo esto porque pues sobre estos mitos, digamos, que son antiguos y que son muy ancestrales y que son muy sintéticos, se colocan unos estereotipos después, que son estereotipos sobre quiénes son más violadores, quiénes son menos violadores, las agresiones por colores, ¿no? Violan más los negros, violan más los blancos, violan más los bosnios. Tampoco esas etiquetas no significan, no nos sirven de mucho, ¿no? Pero sí pueden servir para... Siempre sirven para desculpabilizar a los que tienen más poder, en la medida que se puedan utilizar. Hay agresores más aceptables que otros según su presencia, su procedencia, su apariencia física. Bueno, entonces vamos a recapitular, volviendo a donde estábamos al principio, ¿no? La violación es un acto de agresión, no es un acto de sexualidad ni un acto de erotismo, es un acto de sadismo, es un acto de violencia. Esto lo vemos muy bien si recogemos la definición que da de violación este autor, que distingue tres tipos de violaciones: la violación de hostilidad, la violación de poder y la violación sádica. En todas ellas está incluido una cuestión de sadismo y no de sexualidad. Es más, en la mayoría la violación se produce precisamente por el motivo de dominación o de sadismo, no por la cuestión de sexualidad. Eso recogiendo los relatos de los violadores en la clínica, ¿no? Bien, entonces... A ver, lo que sí tiene mucha importancia en los motivos de la violación o en la personalidad de los violadores son sus valores, sus actitudes, su autoritarismo, su hostilidad hacia las mujeres. Es decir, es ese rasgo y no el neuroticismo, la baja autoestima, la no, es precisamente una cuestión de tipo de creencias, es una cuestión de creencias, es una cuestión de valores. Es una cuestión, las psicólogas sociales Esperanza Bosch y Victoria Ferrer han hecho un estudio muy interesante basado en las víctimas de violencia, en muchísimas víctimas de violencia, como en 400, y lo que se muestra ahí es que los maltratadores, los agresores, tienen unos valores distintos de los otros, son machistas, son patriarcales, es decir, es una cuestión de cómo se sitúan ellos en la sociedad, no de cómo son psicológicamente. No es el perfil. El perfil, sí, podemos utilizar un perfil para trabajar, pero realmente lo que explica estas violencias son los valores patriarcales dominadores sádicos hacia las mujeres, es decir, un tipo de valor.
Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues las políticas consecuentes, yo diría que son de exigir a las víctimas que se autoprotejan, a la vigilancia de los agresores, a establecer las condiciones cada vez más precisas en las cuales la desigualdad de poder puede favorecer ese tipo de violencia. Entonces, de exigir, o sea, no se trata de inhibir, no se trata de dar consejos. No se trata de dar consejos y decir, tú no vayas por los lugares que no están frecuentados, tú no te vistas atractiva, porque tenemos derecho a utilizar el espacio público común de todos a todas horas y en todos los momentos. Y tenemos derecho a vestirnos dentro de las normas que dicta nuestra sociedad, la moral de nuestra sociedad, en todos los lugares que queramos. Entonces, no se trata de nuevo de que nos tengamos que inhibir, sino que se trata de poner el acento en el que causa esa violencia. Entonces, no hay que decir, sí, nosotros también damos consejos a los hombres y decimos, no te pongas pesado, no te ofusques. No, hay que hacerles saber que ponerse pesado es acosar, que ofuscarse es ponerse violento, que no es no, pero que dudar también es no, y que poner excusas no es un sí. Es decir, vamos a situar la responsabilidad de cada uno en su sitio. Entonces, tenemos que saber que quien acosa, acosa. No es que se pone pesadito, es que acosa. Entonces, bueno, eso significa poner el énfasis en el agresor, poner el énfasis en el agresor. Aquí os he puesto una frase también de Camille Paglia, porque es muy interesante ver cómo desmontan todo el trabajo que llevamos hecho cantidad de personas durante años y años para reducir la desigualdad, cómo se desmontan, diciendo una chica que se deja caer borracha en una fiesta de la fraternidad de las comunidades norteamericanas está loca, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, lo que hay que hacer es objetivizar, describir cada vez mejor los daños, los motivos y los daños psicológicos de los agresores y hacer valer los relatos científicos. Los relatos científicos, es decir, la literatura sobre lo que es la violencia sexual. Pero también podemos criticar los imaginarios que hay, los imaginarios que existen tanto en la literatura como en la prensa o en el cine, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Las películas de Almodóvar presentan unos relatos de violación muy edulcorados, es decir, muy trivializados, ridiculizados o legitimados, como por ejemplo en el caso de Hable con ella, que la violación de Benigno, que se llama Benigno, termina en la mujer que está en coma se despierta. Entonces eso es una legitimación por el final, por el resultado, ¿no? Entonces es demasiado fácil representar trivializando la violencia, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de Kika, ¿no? De Kika que dice cuando le están violando, ay, a ver si terminas porque es que tengo que hacer pis y no sé qué. Trivializa mucho esa violencia. Pero tenemos también relatos, imágenes de la publicidad que también trivializan mucho esa violencia. Por ejemplo, hay grupos que denuncian la publicidad sexista, pero yo os he puesto concretamente imágenes que revelan, que están aludiendo a una violación en grupo y que están embellecidas, sanitizadas y que están siendo utilizadas para vender, ¿no? Dolce & Gabbana, esta también son del mismo tipo. Esta, que ha sido denunciada por lo que significa, porque, bueno, evidentemente es una imagen de agresión en grupo. O esta, que la hizo un fotógrafo aludiendo a las violaciones de niñas en la India. Pero fijaros que es una imagen muy sanitizada. Es decir, es una imagen, bueno, si no nos dicen que
pues no sé, es decir, a alguien, no sé, tan estética, ¿no? Muy embellecida, muy estética, muy estética. Bueno, entonces se trata de crear nuevos imaginarios sobre la violencia y la dominación. Es decir, crear figuras de mujeres que saben claramente lo que es una violación y señalan y marcan a los violadores como tales. Es decir, los marcan simbólicamente. Falta mucho para marcarlos todavía. Falta mucho, sobre todo en las relaciones íntimas. Todavía se confunde mucho la sexualidad con la violencia. Todavía se confunde mucho la dominación con el cariño. Hay que hacer una operación íntima de marcaje de aquello que no es, de aquello que no es. Decíamos para la violencia de género, si te pega no te quiere. Hay que hacer lo mismo para el caso de la violencia sexual. Si te viola no te quiere, no te quiere. Es decir, hay que situar, hay que marcar esa diferencia, ¿no? Hay que colocar, reconstruir la figura del violador. No es la persona, y hay que reconstruirlo desde las mujeres. Hay que reconstruirlo reflejando, o sea, que haya mujeres en la literatura, que haya mujeres que hagan relatos de lo que es eso. Eso seguramente irá con el tiempo, cada vez haremos más relatos más realistas de nuestra experiencia, pero ya los hay, y no solo de mujeres, los hay de hombres, hay relatos muy interesantes, ¿no?, que marcan lo que es el violador. Y me refiero a varias obras de literatura, por ejemplo, una autora norteamericana que se llama Joyce Carol Oates, tendríais que leer Violación, una historia de amor, donde la definición de violación es como muy apropiada para este momento. O, bueno, yo no sé, recuerdo, por ejemplo, la película Millennium, como desde toda la fantasía que representa cómo esa mujer marca al violador como violador. Es decir, yo no estoy diciendo que haya que agredir, pero la operación simbólica de decir, tú, te coloco en tu cuerpo que tú eres eso. Eso es una operación que como mito es muy interesante. O sea, eso no significa que haya que hacer eso, pero sí significa que cada cosa tiene que estar en su sitio. Es decir, que el relato tiene que colocar a un lugar, es decir, el agresor y la víctima no se unen, no son lo mismo. Entonces, eso por supuesto, pero también crear un imaginario de hombres que sitúan la hombría en la igualdad y no en el sadismo. Porque evidentemente si esos hombres que tienen esos valores están actuando desde esos valores, se trata de construir un hombre que no tenga la hombría colocada en ese lugar de dominación de la mujer. Y eso es posible. Y también tenemos que hacerlo con relatos de hombres y de mujeres. Y también está existiendo. Y tiene que seguir existiendo. Entonces, aparte de la necesaria conciencia social de todo lo que hemos hablado, estas dos últimas estrategias considero yo que creo en el poder formativo de la cultura, que son fundamentales para reducir la violencia sexual en todas las sociedades. Muchas gracias. Si había algún tiempo de preguntas, me lo he consumido, ¿no? Me lo he consumido. Bueno, estoy a disposición de vosotros. Voy a estar aquí toda la mañana si queréis alguna información más o lo que sea. El PowerPoint, todo lo que queráis, podéis tener acceso si os interesa. Gracias. Gràcies. Espera, que parlo per tu. Gràcies, Concha.